Baruch Hashem, Adonai. Gracias, Padre bendito, porque a ti te ha placido reunirnos aquí como líderes, bueno, como aquellos a quienes has llamado y a quienes has enviado, a quienes has dado un mandato que desarrollar para la honra de tu nombre, para la proclamación de Yeshua y de Malchut Hashamayim, pidiéndote que tu Ruach HaKodesh nos asista, nos instruya, nos guíe a toda emet y a toda sede y nos redarguya justicia de juicio, de pecado, nos fortalezca, Padre, porque estamos afligidos y menesterosos, pero sabemos en quién hemos creído y sabemos que tú eres el autor y consumador de la emuná por la obra redentora, y que tú vas delante de nosotros porque tú eres el pastor de Israel y que nada nos faltará. Asimismo tú eres varón de guerra y estás en medio de nosotros como poderoso gigante. En el nombre de Yeshua ben David, nuestro Rey. Amén. Bienvenidos al Olivo de la Ciudad de México. El Olivo de la Ciudad de México es una comunidad judeana, una comunidad novohispana, cuya base no es la confesión religiosa, no es una calidad religiosa. La base de la comunidad, el fundamento es Yeshua, somos creyentes en Yeshua y nuestra Ejad tiene que ver con el linaje de Abraham. Estamos aquí, somos judeanos porque somos israelitas y porque somos hebreos, porque tenemos linaje de Abraham y ese linaje fue esparcido por las razones que ya conocemos, pero Yeshua se ha encargado de ir por nosotros y de integrarnos como la nación de Abraham redimida por Yeshua. No practicamos en esta comunidad el judaísmo ni tampoco el cristianismo. Sin embargo, en la comunidad judeana también hay judíos y también hay cristianos, pero lo judío o lo cristiano es una calidad religiosa, devocional, personal y responsabilidad de cada uno de manera individual. Nuestra Ejad depende de Yeshua y del linaje restaurado de Abraham en Yeshua por su obra redentora. Por eso somos judeanos, porque esa fue la sentencia de Yeshua en el madero. Yeshua Hanosri Bemelech HaYehudim, Yeshua de Nazaret, el rey de los judeanos. De manera que mucho respeto para los judíos. Nosotros no somos judíos, algunos de nosotros lo somos, pero no practicamos el judaísmo aquí, en la comunidad judeana. Aquí somos una nación, una congregación de redimidos, de linaje de Abraham, hebreo, israelita o judeano. Sean judíos, judaicos o sean cristianos. Esa es la aclaración pertinente que tenemos que hacer para que nadie pueda malentender nuestra posición como la nación redimida. Por tanto, el Olivo de la Ciudad de México es una comunidad judeana novohispana, novo en cuanto al nuevo pacto, en cuanto a la renovación del pacto de Adonai con Israel a través de Yeshua, de la sangre de Yeshua, y Hispania en cuanto al significado de Hispania, que es lo más preciado, como el tesoro escondido y que viene en las Escrituras. El origen de nuestra estancia en este continente es porque nuestros antepasados hace 500 años fueron hebreos convertidos a católicos que poblaron y colonizaron estas tierras de América. Cabe decir que también en esta comunidad también hay católicos, y así como los cristianos y los judíos que han venido a esta comunidad y que tienen una relación personal con su Salvador y Redentor Yeshua, estamos aquí todos, judíos, cristianos y católicos,
en el entendido de que ya somos pueblo de Yeshua y que obedecemos la Torá de manera absoluta, como Él lo ha mandado y como Él vino a cumplirlo, Yeshua nuestro Rey. Que podemos entender que cada uno, tanto judíos como cristianos o como católicos, nos hemos despojado de la basura y de todo aquello que contraviene a la Torá y que nos hemos sometido al señorío de Yeshua nuestro Rey. Esta posición queremos dejarla muy clara para que se comprenda cuál es nuestro carácter como comunidad. Estamos aquí por ser parte de una nación que etnológicamente, estamos vinculados por tener la simiente de Abraham y por la simiente de Yeshua, que potenció la simiente de Abraham para reconectarnos con la Torá y ser el Israel de Yeshua, bajo su reinado, bajo su señorío. Y a Yeshua lo esperamos con ansia su pronto regreso. Y entre tanto que Él regresa, nos ocupamos de hacer lo que nos mandó a hacer en esta tierra como nación, como la nación santa, linaje escogido, pueblo adquirido por Él, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, Yeshua ben David, el Rey de los Judeanos. Bienvenidos pues al Olivo de la Ciudad de México. Hoy es 12 de noviembre del 2016, 11 de Heshvan de 5777 en el calendario hebreo. Tenemos el día de hoy, ya discurriendo el Shabbat, un enfoque, un análisis de la parashá correspondiente a este Shabbat, que es la parashá Lech Lecha, que se traduce como anda hacia ti o sal de tu mundo. Esta parashá enseña y nos habla de todos los aspectos del llamado, o sea, de la vocación, que en este caso utilizamos el latín para efectos prácticos. Vocación viene de vocatio, que significa llamado, ¿sí? Porque tenemos que ser, digamos, sensatos, ubicados, y aquí no estamos en un plan radical de que si no es hebreo no es palabra de Adonai. Obviamente el hebreo es la base, todo se tiene que cotejar con el hebreo, pero tenemos que tener en cuenta que Yeshua en su época se hablaba hebreo en las sinagogas y en el templo, se hablaba arameo en la calle, el arameo galileo, no el arameo antiguo, babilónico, caldeo, sino el arameo que era una evolución semántica del hebreo. Sin embargo, el hebreo se conservaba en las sinagogas y en el templo porque era y es el lenguaje de las escrituras, de las Kitvei Kodesh. Pero también en la época de Yeshua se hablaba griego, que era el idioma internacional, como algo así como el inglés o el francés de este tiempo, y se hablaba también latín, porque el Imperio Romano ya había expandido el latín en todos sus dominios. Entonces, por supuesto que Yeshua en la sinagoga, y cuando se trataba de las Kitvei Kodesh, de las escrituras, él citaba en hebreo, porque esa es la regla. Con sus amigos, los discípulos, que eran pescadores, eran comerciantes, eran personas de un nivel social medio y hasta abajo, pues debió hablar también arameo. El arameo tenía una inercia de varios años, y obviamente que en algunas situaciones también se hablaba griego, como nosotros de repente necesitamos hablar inglés, o también francés, se hablaba el latín. Entonces, tenemos que ubicarnos en un contexto muy sensato del manejo de estas cosas del idioma. Indiscutiblemente la base de nuestro conocimiento, de nuestros análisis, tiene que ser el hebreo. ¿Por qué?
si somos una nación que se está restaurando, entonces tenemos que restaurar nuestro lenguaje original, que es el hebreo. Y ahí vamos, unos poco, otros un poquito más, otros mucho. El que tiene poco no tiene menos, y el que tiene más no tiene más, pero ahí vamos con el hebreo. Abraham oyó el llamado de Adonai y abandona Ur de los Caldeos y se dirigió a Canaán, hoy Eretz Israel, llevando consigo a su esposa Sarai, su sobrino Lot, y seguido de Nacor su hermano, y Taré su padre, aunque estos quedaron en el camino. Llevó también a Abraham todas sus posesiones, portátiles obviamente, así como llevó también sus siervos y seguidores voluntarios que se sometieron a su señorío como patriarca. Llegaron a la tierra de Canaán y hasta la ciudad de Sichem, donde Adonai se le aparece y le promete que esa tierra de Canaán en un futuro cercano pertenecerá a sus descendientes para ser una nación especial. Y Abraham en gratitud construyó un altar para Adonai por semejante promesa. Al desatarse en Canaán una terrible hambruna, Abraham se refugió temporalmente en Egipto, temiendo la codicia de los egipcios por su esposa Sarai, y le amenazaran o le pudieran asesinar para quitarle a Sarai. Entonces le intimó a Sarai a que dijese que era su hermana. En efecto, al llegar a Egipto, la belleza de Sarai despertó gran admiración y fue llevada al palacio del faraón, y a Abraham se le concedió una deferencia imperial con presentes de ganado y sirvientes. Mas cuando el faraón y su familia fueron castigados con extraños padecimientos, éste intuyó que algo raro sucedía respecto de Abraham, que era la causa de sus males. Y al percatarse de que Sarai era esposa de Abraham, se arrepintió de haberla llevado a su palacio, y a la cual aún no había tocado. Entonces canceló a Abraham la deferencia y le mandó abandonar Egipto junto con Sarai, sus familiares, sus sirvientes y sus bienes. Y así Abraham salió de Egipto. Luego se instalaron en la ciudad de Betel, en Canaán. Como su patrimonio y su ganado habían aumentado mucho, surgieron disputas entre los pastores a cargo de Lot y los demás. Por ello, Abraham le sugiere a Lot que se separe, dándole a Lot la iniciativa de escoger primero a dónde asentarse. Lot eligió la planicie del Jordán, la parte más fértil y muy cerca de la ciudad de Sodoma, que era de mala fama por la perversidad de sus habitantes. Abraham se establece en las llanuras de Mamre, cerca de Hebrón. Y nuevamente Adonai le ratifica la promesa de que esa tierra la heredarían sus descendientes. Para entonces, 5 gobernantes del sur de Canaán se habían aliado en guerra contra el rey de Elam, de quien eran tributarios. Pero el rey Cadarlaomer de Elam tenía 3 gobernantes aliados, y al vencer a los insurrectos, se adueña de sus ciudades con todo el botín y somete a esclavitud a muchos de ellos, o sea, muchos de los habitantes, y entre ellos a Lot, el sobrino de Abraham. Al enterarse Abraham de la captura de Lot, organizó a su gente y arremetió una ofensiva contra los captores. Los derrota, para sorpresa de todos, y rescata a Lot con sus pertenencias, como también al resto de los cautivos de Sodoma con sus bienes. El rey de Sodoma, agradecido con Abraham, le ofrece todas las posesiones que había rescatado de su gente como recompensa. Pero Abraham no acepta ser recompensado por ellos ni por ese rey. Abraham se hallaba rico, había progresado en gran manera, pero se hallaba triste porque no tenía heredero de su linaje, es decir, un hijo. Adonai entonces le dijo que mirara hacia el cielo y contara las estrellas. Ciertamente no puedes contarlas, como dice la Escritura. Pues bien, así de numerosos serán tus hijos. Adonai también le recordó
que lo había hecho salir de Ur Kasdim, o de los caldeos, entre paréntesis, de los Ur de los hechiceros, eso es lo que significa caldeos, entre otras cosas, para entregarle esa tierra que heredarían sus descendientes. Abraham preguntó: ¿cómo sabré que poseo esta tierra? Y Adonai selló un pacto con él conocido como Brit Bain Habatarim, el pacto entre las mitades. Adonai le dijo también que sus descendientes serían esclavizados por un tiempo en tierra extraña, pero que saldrían de ella con gran riqueza. Luego, Sarai sugirió a Abraham que tomara a Agar su sierva por segunda esposa, dado que no habían tenido hijos. Y cuando Agar concibió de Abraham, se enalteció contra Sarai, su ama, y Sarai se quejó con Abraham, quien no le consiente a Agar su proceder, despidiéndole con su hijo del campamento. Pero un ángel asistió a Agar y a su hijo en el desierto, indicándole que Ismael, su hijo, sería el fundador de una gran nación, que son los árabes el día de hoy. Cuando Abraham tenía 99 años, Adonai renovó su pacto con él y cambió su nombre de Abraham a Abraham, que significa padre de muchas naciones. Luego le ordena que se circuncide él y todo varón bajo su autoridad. Y así lo hizo, estableciéndose esta señal, el Brit Milá, como un pacto hasta el día de hoy en la descendencia de Abraham. Bueno, tenemos aquí que esta parashá es un relato de la historia de nuestro patriarca, el padre de la fe, que se le llama en el Nuevo Testamento. Nosotros ya sabemos muchas cosas de la historia de Abraham, que tuvo un hijo, Isaac, a su vez tuvo dos hijos, Jacob y Esaú, y que Jacob fue el que usurpó la primogenitura desde casi al nacer, porque venía tomado de la pierna de Esaú. Y curiosamente Esaú sale primero, nace primero, pero después conocemos la historia, de esa historia tan compleja de cómo Esaú menospreciaba la herencia espiritual, la herencia de Abraham, y Jacob la anhelaba. Y finalmente Jacob logra persuadir a Esaú para que le venda la primogenitura. Y de esa manera Jacob hace honor a su nombre, que es usurpador, chapucero, tramposo, ¿qué más? Bueno, chapucero. Dejémosle ahí con sus puntos suspensivos. Correcto. Y luego de Jacob salen sus 12 hijos y su hija Dina, y de ahí salen las 12 tribus, van a Egipto, venden a José, van a Egipto, luego son esclavizados, y toda esa historia ya la sabemos. Y tiene muchos enfoques y mucho que aprender de ella. Y es una historia, pues no fascinante, pero sí de mucha fortificación para cuando la estudiamos. Es una bendición esa historia, porque nos enseña nuestros orígenes y muchas cosas. Lej Lejá, anda hacia ti, es un mandato individual. Un mandato individual. Usted tiene un mandato individual. ¿Qué es un mandato? Algo que le mandaron a hacer. A ver, ve, me entregas esto y con tu vida me respondes. O me cuidas esto y con tu vida me respondes. Ese es un mandato. También se comprende como fuera de tu mundo. O sea, a Abraham le dijeron: sal de tu casa y de tu parentela. Esa es la frase muy famosa que conocemos. Ok, vamos a leerlo como está ahí. Y Adonai le dijo a Abraham: vete para ti mismo de tu lugar de nacimiento y de tu casa y de la casa de tu padre,
a la tierra que te mostraré, y te convertiré en una gran nación. Te bendeciré y haré que tu nombre sea admirado y serás bendición. Ese es el mandato que le dieron a Abraham. Y ese es el mismo mandato en general y en particular para cada uno de nosotros. ¿Sí? Génesis 12:2. Bereshit 12:2. Ok. Esta frase está interesantísima. Vete para ti mismo o vete fuera de tu mundo. Tenemos que tener la paciencia y la contemplación suficiente en oración y en ayuno, si ustedes quieren, para entender que esa frase estuvo en los labios de Yeshua cuando le confesó a Pilatos: mi reino no es de este mundo. Es lo que le mandaron a hacer a Abraham. Hey, salte de ahí. Tu propósito no está en ese mundo, en ese ámbito. Tienes otro ámbito propio. Con el discurrir de la historia llega la máxima expresión, la máxima manifestación del propósito redentor para el cumplimiento de esa promesa en la persona de nuestro Rey, como cordero a punto de ser sacrificado en Pesaj, y delante de Pilatos exclama: mi reino no es de este mundo. Claro, lo primero que podemos comprender es que existe otro mundo, la otra vida, que de hecho existe. Sí, nosotros estamos como en un juego interdimensional entre lo eterno y lo físico en la tierra creada, donde estamos parados. Pero aún así, tenemos que saber comprender que Yeshua, al decir mi reino no es de este mundo, está posicionando el llamado de Abraham para que nosotros también lo posicionemos. Antes no podíamos porque éramos impíos, teníamos intereses propios, teníamos una vida propia, teníamos un egoísmo que cultivar, un ego que mantener y que sostener. Y en base a nuestro ego, en base a toda la programación que traíamos de nuestros padres, teníamos que justificar nuestro mundo. Pero llegamos a Yeshua y Él rompe con ese propósito egoísta en cada uno de nosotros. El problema de nuestros fracasos muchas veces es que no nos damos cuenta que tenemos que dejar de lado nuestro ego para seguir el llamado de Yeshua y para entender que nuestro reino no es de este mundo. Yeshua también dijo otras cosas: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Es decir, no te pido que los saques de la tierra, pero sí que los guardes de los intereses de la tierra o terrenales, como el policía que inventó la palabra esa, ¿verdad? Por eso le pusieron al barrio así, que había unos policías que decía: bueno, mira, es que no pases por ahí porque ese barrio es muy bravo. Bueno, mira, cuando esté ahí yo te pito. Entonces por eso se le quedó el barrio de Tepito. ¿Sí? Pero nosotros ya lo sabíamos, porque no te pito que lo sabíamos. Bueno, retomando, que eso se imprima. Yeshua afirmó: mi reino no es de este mundo. Por lo tanto, es una directriz para nosotros. ¿Por qué cada vez que avanzamos un poquito, tenemos más conflicto y más complicado el escenario? Porque nuestro reino no es de este mundo. Y entre más nos incorporamos en Yeshua, en nosotros, el mundo más se opone. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esos son los que están activos, a veces mucho más que nosotros, y están más al pendiente de lo que nosotros hacemos que de lo que nosotros estamos conscientes por hacer en nuestro llamado. Pero en eso consiste nuestro crecimiento y nuestro avance.
de que cada vez seamos más conscientes del llamado y del propósito. Abraham salió no exactamente bajo la instrucción, pero salió. O sea, de panzazo, pero salió. ¿Por qué? Y tuvo que asumir el proceso de despojarse de su tierra y de su parentela. Porque le dijeron, Abraham, sal de ahí y ven, te voy a mostrar una tierra. Sal de tu parentela y de ese ambiente. Pero Abraham no salió, sí, pero se llevó a su papá, a su hermano y a su sobrino, que se quedaron en el camino por ahí, por supuesto. Pero eso también nos pasa a nosotros. Eso también nos ocurre a nosotros. Nuestros tropiezos, ya como creyentes, es porque no sabemos priorizar el mandato. Es decir, no sabemos poner un marco de prioridades a las instrucciones y al llamado que nos hizo el Padre. ¿Sí? Por eso, Abraham tuvo que enfrentar los fracasos que enfrentó, amigos. La historia de Abraham es emocionante, es un ejemplo maravilloso de el hombre que triunfó en el llamado. Por eso se le apodó el hebreo, porque el hebreo es el que logró pasar, el que brincó, el que pudo pasar el río, digamos el Jordán, en un contexto geográfico. Pero más que eso, es el que logró pasar el río, el viento contrario, la corriente contraria, nadar contra la corriente, el que pudo lograrlo, porque los otros no pudieron. El papá se quedó por ahí, el hermano envidiándolo siempre, lo dijimos la vez anterior, podía pero no quería, que el hermano también era rico y pudo haber obedecido, pero no quiso. Él nada más lo que le convenía, lo que le hacía sentir cómodo, y cuando su comodidad estaba amenazada, dejaba a Abraham solo. Lot, pues ahí, llevando siempre agua a su molino, y llega el momento en que, oye, los pastores están peleando, y Lot no entrega la autoridad que debería entregarle a Abraham, no se somete a la autoridad. Y Abraham, por deducción, tuvo que decirle, mira Lot, pues bueno, si son tus pastores y tus ovejas, escoge a dónde te quieres ir. Pero eso no era lo que Lot debía haber hecho. Si él iba con Abraham, y Abraham era el que llevaba la bandera de Adonai, Lot debió haber dicho, a ver, momento, aquí los pastores se me aplacan, todo es de Abraham, y todos somos de Abraham. Pero no, él sacando provecho, llevando agüita a su molino. Y al rato Abraham lo tuvo que ir a rescatar, porque el corazón de Abraham era generoso, era un hombre con una consistencia que no se andaba fijando en tonterías. En fin, fracasos y errores por error en las personas, error en los hechos y error en los procedimientos. Con eso nos encontramos en el llamado nosotros. Todavía cometemos errores con las personas, errores en los hechos y errores en los procedimientos, en cómo hacer las cosas. Error en las personas, ya dijimos, los 3 parientes de Abraham. Error en los hechos, fue y quiso hacer una maniobra política ahí con la imagen de su mujer Sarai en Egipto y le salió el tiro por la culata. Fracaso, y hasta lo expulsan de ahí. Y tuvo que empezar de nuevo. Y luego, error en los procedimientos. O sea, era obvio que Abraham tenía que tener un heredero, un hijo, pero pues hay que darle una ayudadita al Creador. Y ahí viene Sara para, ayudarle a que tenga un heredero, dándole a su sierva por mujer, Agar. ¿Okay? Tenemos que identificar estas 3 cosas de la experiencia de Abraham: error en las personas, error en los hechos y error en los procedimientos. ¿Me expliqué?
Y tuvo que aprender sobre la marcha, Abraham, enfrentando cada consecuencia de sus errores, como nosotros las estamos enfrentando el día de hoy. Ahorita, nuestra vida cotidiana, nuestros bloqueos, nuestras oposiciones, nuestras aflicciones, nuestros desánimos, no son más que las consecuencias de nuestros errores de hace meses y años. ¿Para qué nos hallamos en una situación difícil? Para que la resolvamos, para que busquemos de dónde hemos caído, arrepentirnos y levantarnos y hacer lo mismo. Ahí está la escuela de Abraham. Fracasaba y empezaba de nuevo otra vez de cero, con lo que tenía, con lo que le había quedado en las manos. Y vaya que el Padre siempre permitió que Abraham tuviera de qué disponer, pero tenía conflictos terribles. O sea, oigan, no es nada enfrentar una sublevación de pastores, no es nada sencillo. Ahí se relata, pero provocó una división en el pueblo, en lo que ya iba pintando era un clan, una nación que se estaba levantando. Y eso es escuela para nosotros. ¿Y qué tuvo que hacer Abraham? Empezar de nuevo, con lo que, a ver, ¿quiénes son los que sí están conmigo? Igual como después Moisés, a ver, ¿quiénes son los que sí quieren obedecer? Bueno, con estos. Y así también. ¿Quiénes somos los que estamos aquí? ¿No se han fijado en una cosa? Que cada uno de ustedes tiene un ministerio ya caminando o un ministerio potencial muy evidente. Estamos aquí en una junta de líderes. Y aquí hay un potencial de bendición impresionante porque ustedes representan mucha gente, representan otros liderazgos. Ustedes a su vez tendrán que discipular a otros líderes, pero también representan fracasos incomprendidos, fracasos indescribidos, no sé cómo decirlo eso. O sea, pero el Padre nos ha juntado para empezar de nuevo. ¿Por qué? Porque es una nación a la que tenemos que levantar en el nombre de Yeshua. Una nación extraviada. Entonces, así como Abraham tuvo que aprender sobre la marcha, enfrentando cada consecuencia de sus errores, también nosotros tenemos que tomar al toro por los cuernos, como dicen en mi pueblo. O sea, tenemos que pasar ya de la etapa de la queja, de que apenas sentimos que nos duele un callo y estamos quejándonos y murmurando y aventando la toalla y haciendo berrinche, como el niño que no quiere aprender a andar en bicicleta. Ok, pero enfrentando las consecuencias de los errores, pero con una constante. Cada que Abraham hacía una enmienda, seguía un resultado, es decir, un avance. Entonces, tenemos que aprender eso, a que nuestra constante sea que nos levantemos y tener un avance, listos para enfrentar la siguiente prueba, y cada vez más consistentes hacia un avance. Eso tiene que estar en nuestra mente, en nuestro corazón. Padre, estoy afligido y menesteroso, pero permíteme ver el avance que vas a hacer conmigo en esta situación. Permíteme corregir en donde tengo que corregir, pero permíteme la bendición de ver el avance que debo de tener, para honra de tu nombre, Yeshua. ¿Y saben qué? Cuando yo veo sus caras aquí, yo digo, Padre, pues ha valido la pena tanto escobazo que he recibido hasta la fecha. Ha valido la pena porque son líderes, porque son corazones consistentes, que a pesar de su escenario deshecho personal, están aquí, y estamos aquí. Y estamos aquí para avanzar juntos, en el nombre de Yeshua. Su calificativo de Abraham, el hebreo, es ese: el que logró los objetivos, el que logró el objetivo, el que avanzó más que los demás. Es decir, el que avanzó lo que los otros no quisieron avanzar. El hebreo, Hybrid.
Y esa palabra está con la raíz de berit, de pacto. O sea, el que se aferró al pacto con el Creador. Y por lo tanto el Creador lo progresó, lo hizo vencer. Abraham tuvo primero que comprender bien a bien su llamado, es decir, su vocación, y ocuparse primero de sí mismo. ¿Oyó lo que acabo de decir? O sea, Abraham y tú y yo tenemos primero que comprender bien a bien nuestro llamado o nuestra vocación, y ocuparnos primero de sí mismos. O sea, ¿cómo voy a responder ante un escenario adverso? En mi casa, ante mis amigos que también son creyentes, o ante mis consiervos, pues ocupándome primero de mí mismo, porque un ciego no puede guiar a otros ciegos, porque caerían los dos en el mismo hoyo. Y tampoco podemos estar haciendo un hoyo, porque el que hace un hoyo se cae en él. Es lo que dicen los proverbios, y Yeshua lo vuelve a decir en la Besorá. Entonces, ¿cómo voy a convencer a los demás de la excelencia de mi llamado? Pues en el momento en que ellos vean mi consistencia, de que soy otra persona que ha evolucionado en su interior por la obra del Ruach HaKodesh, que la nueva criatura se ha estado desarrollando y que ya no soy el mismo caprichudo, berrinchudo, arrogante, altanero, soberbio y necio que han conocido. Cuando ya me paro y no importa la tormenta o la situación como esté, o cómo vienen los ataques tanto del diablo como de los mismos hombres, de los seres humanos, y que yo guardo una consistencia y un shalom y un gozo inamovibles. Contra eso no hay nada que pueda derribarnos. Cuando tenemos un carácter que ha puesto todas sus prioridades, toda su vida a los pies de Yeshua. Bueno, eso lo tenemos que ir entendiendo mucho a mucho, o poco a poco, pero ya, lo más pronto posible. Porque no se puede cumplir una vocación si no primero nos ocupamos de uno mismo. El problema es que de tan ensimismados en nuestro egoísmo, no estamos conscientes de nuestra realidad existencial. Es decir, y queremos ver la vida, a los demás, incluso al llamado, conforme a nuestra programación, o es decir, conforme a nuestro marco de referencias sociales, culturales, académicas, y a veces perdemos de vista que la prioridad es comprender el llamado y no presumir de dónde hemos adquirido tanta arrogancia, porque a eso se reduce muchas veces nuestros conflictos existenciales. En la cantidad que somos arrogantes es en la cantidad que el Padre nos resiste, porque Él resiste a los soberbios y da gracia a los que se humillan. Por ello, Adonai nos exige una experiencia personalísima con Él. Abraham tuvo su experiencia con Adonai. Hay 2 o 3 pasajes que se ve lo intenso de la experiencia de Abraham con Adonai. Y también se puede ver esos vacíos en que pareciera que Adonai no le responde a Abraham. Y así pasamos a veces nosotros. Bueno, Padre, ¿por qué me siento tan solo de repente? ¿Por qué me siento como que me falta el aliento? Como que no puedo seguir ya. ¿Por qué veo tan lejano todo aquello que me permitiste verlo cercano en algún momento? Como decíamos en el Salmo 84, que el salmista está viendo el templo y oh, cuán amables son tus moradas, y está viendo aquello y está ido
por ese gozo de ver allá, pero luego ve el valle de Bacá, el valle de lágrimas, y no es lo mismo estar contemplando la visión a lo lejos que a lo cerca ver por dónde tenemos que pasar, por la aflicción que tenemos que llevar. Y Abraham es un ejemplo, entre muchos de la Escritura, de que había periodos en que él nada más caminaba con lo que el Padre le había dicho. Iba y cometía errores, se daba contra la pared, se tropezaba, pero volvía a empezar. Pero jamás abandonaba la promesa ni la visión, jamás. Y su experiencia personal siempre estaba ahí. Abraham fue considerado como un loco en su tiempo, que se puso a circuncidar a sus siervos y a su hijo Ismael, y luego se circuncida a él. ¿Qué es eso? ¿Qué está haciendo? ¿Quién se lo mandó eso? Pues Adonai se lo dijo como una señal del pacto, y él lo creyó y le fue contado por justicia. Y fue una experiencia traumática. Óigame, una circuncisión no es cualquier cosa a los 90 años o a cualquier edad. Nosotros con poquito ya andamos con una lloradera. Por ello nuestra experiencia hoy es a través de Yeshua. ¿Cuál experiencia? Personalísima. Por favor, tápese los oídos, porque voy a decir algo que a lo mejor no le va a gustar. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su madero, patíbulo, cruz, el madero ese. Tome su madero y sígame. Ese es el llamado que le hicieron a Abraham. Hey, sal de tu tierra, de tu parentela, sal de tu ámbito, de tus ambiciones, de esa burbuja de afanes, de esa burbuja de ilusiones y esa burbuja de afanes por la vida, y que muchos siguen esos afanes y lo siguen bien, ¿sí? Yo he encontrado amigos, soy Rafael, pero ¿qué estás haciendo? Dice, yo ya te hacía en estas fechas, ya te hacía en tal o cual posición política, de gobierno, qué sé yo. Pues bueno, lo que pasa es que se me ocurrió encontrarme con Yeshua, o más bien él me encontró. Y pues, como le dije que sí, tuve que tomar mi madero y ahí voy detrás. Y lo demás no me importa, pero ¿cómo es posible, Rafael, abandonaste tu carrera política y así, así, así? Sí. Si a usted le llama, si usted recibe un mandato de Yeshua y le mandan a hacer algo específico, él no se rebaje a hacer, no sé, los reyes de Inglaterra o algo así. Qué cosa tan trivial, qué cosa tan pasajera y tan vulgar. Perdón. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su madero y sígame. Niéguese a sí mismo, es decir, me niego a mis propios planes, a mis propias ambiciones, a mis habilidades para hacer planes grandes y tener mucho dinero, mucho prestigio, mucha fama, etcétera, etcétera. Ok, eso quizás es muy fácil decirlo, pero a nosotros que no tenemos casi nada, y lo que tenemos lo tenemos en conflicto por ahí, no sé, posesiones o qué sé yo. Bueno, pues hasta eso. Cuando Yeshua, fíjense cómo lo fijado que es Yeshua, ¿eh? Cuando estaban en el templo, que estaba el fariseo ahí tirando lo que le sobraba en el ofertorio, y aquella viuda que tenía 2 blancas y que estaba llorando para poderlas entregar, porque era todo lo que tenía. Yeshua se fijó. Miren, aquel hipócrita, es justicia propia y su propia justicia. Aquella pobre mujer que está dando todo lo que tiene, les digo que ella es la que fue recibido allá arriba y por lo tanto bendecida. Así nosotros, los talentos, yo creo que a mí me dieron un talento, bueno, pues voy a ver cómo le hago para que ese talento sea bien administrado y fructifique en el nombre de Yeshua. Una experiencia personalísima con Él. No sé cómo explicarlo, pero implica su todo. Si alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo, tome su madero, tome su cruz y sígame. Es el mismo principio al que se enfrentó Abraham, que tuvo la opción, como nosotros, de decir que no al llamado. Todavía nosotros podemos decir que no, pero Abraham sí quiso, y yo también quise. Y espero que todos aquí queramos. Aunque todo nuestro patrimonio sea el aire que respiramos. Con eso. Ayer que dábamos gracias aquí en el Kabbalat Shabbat. Padre, pues gracias por el aire que entra a nuestro cuerpo. En el nombre de Yeshua. Con eso. Gracias porque no estamos en el hospital, ni en el cementerio, ni en una prisión. Que no nos duele nada y que no tenemos dónde estar. Y algo que comer todos los días. Gracias. Y que nuestra casa está resguardada por Él. Por lo menos en ese sentido. Eso es todo. Digo, eso puede ser todo. Porque Yeshua lo dijo. Se afanan a lo tonto, parafraseando este pasaje. Se afanan a lo tonto cuando ni Salomón se ha vestido como esas flores del campo. Y se afanan a lo tonto cuando el Padre sustenta a las aves del campo, a las aves. Y ustedes andan ahí afanándose de más. Orden de prioridades es lo que estamos aprendiendo en el llamado. Como descendencia de Abraham, tenemos un llamado y una herencia como nación. Pero entonces, tenemos un aspecto individual que atender primero, igual que como Abraham tuvo que batallar consigo mismo primero y ponerse en orden él mismo primero y ponerse bajo el enfoque individual él mismo primero antes de tener una nación. A nosotros ya nos tocó amansada la cosa, porque Yeshua ya hizo todo lo que nosotros no podemos hacer. Nuestro testimonio no se compara con el de Yeshua. Por mucho testimonio que pudiésemos tener nosotros, ninguno de nosotros fue al madero a derramar la sangre. Entonces, el testimonio excelente y más que excelente es el que Yeshua se incorpore y se manifieste en medio de mí. Y yo sea una expresión de Ejad con Yeshua ante el Padre Eterno y ante los hombres. Y todo comienza con nuestro regreso al Israel de Adonai, mediante el encuentro con Yeshua, porque Yeshua no se encontró como a las ovejas perdidas de Israel. Luego entonces, así como Abraham, ¿cómo entendemos nuestro conflicto individual? La diferencia con Abraham es que a nosotros, como ya lo mencionaba, ya todo nos lo han dado, aunque jamás no lo ganamos y aunque jamás lo merecimos. Y simplemente porque creímos en que el crucificado podía sacarnos de nuestro extravío y podía sacarnos del pecado y podía darnos una vida nueva y podía perdonarnos nuestros pecados y volvernos a injertar en la nación a la que pertenecieron nuestros padres en la antigüedad. ¿Qué cosas nos ha dado Yeshua? Además del perdón y la redención, lo que expresa Saulo de Tarso en Romanos 9:4, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la Torá, el culto y las promesas. Nada más eso nos encargaron para cuidarlo y para desarrollarlo y para proclamarlo. ¿Qué nos mandaron a hacer? Eso que está ahí escrito. Nos encargaron cuidar estas cosas. Lo repito, la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la Torá, el culto y las promesas. Y todo lo que tenga que ver con la proclamación de estas cosas. Sobre todo la proclamación de Yeshua nuestro Rey. Yeshua reivindicó estos elementos de la herencia. Esta herencia que acabo de mencionar para las ovejas perdidas de Israel, es decir, para nosotros. Primero entender cómo es la obra de aquel que nos ha hecho parte de su obra y que nos llamó para hacer
O sea, nos llamó para hacer y para hacer su obra. ¿Sí? Es su obra, no la nuestra. Es la obra de Yeshua, no la nuestra. Es la obra de Avinu Malkeinu, no la nuestra. De Adonai Elohim. La pregunta, ok, entonces tenemos que entender cómo es su obra. O sea, esa obra, ¿qué cualidades tiene? Me voy a poner a dar gritos y sombrerazos nada más porque sí. Pues ya el Señor me salvó y gloria a Dios y hacer una proclama muy sincera pero muy desordenada a veces. Tenemos que entender cómo es su obra y Él nos lo dice. Deuteronomio Devarim, Hadevarim 32:4, Él es la roca. ¿Quién es la roca? Yeshua. Por eso dijo Él: bienaventurado, bendecido eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres piedra, y sobre esta roca edificaré mi nación, mi estirpe, mi linaje. Él es la roca. Ya nos fue revelada la roca, y Él es el fundamento de nuestra alma, y el fundamento de todo el mandato para el anuncio de su obra en la Besorá. Ok, Él es la roca, escucha esto, cuya obra es perfecta. ¿Cómo es su obra? Perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Elohim de Emet, de verdad, y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. El creador de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto. Hadevarim, Deuteronomio 32:4. Vaya, Él es la roca y su obra es perfecta. Es decir, como que la obra tiene ciertos procedimientos, ciertos protocolos. ¿Sí? Hay una parte incipiente, hay una parte emotiva, hay una parte festiva, como cuando Yeshua sanaba a los ciegos y estos iban corriendo dando voces, y cuando sanaron a aquel paralítico los Sheliahot, no sé si fue Simón Pedro, en el pórtico del templo, y que salió gritando, dando brincos. Esa es una parte, esa es la parte festiva, importante por supuesto, pero no todo es así. Tenemos que entrar a un entendimiento de que hay procedimientos, de que hay un protocolo, que hay protocolos. Ya hemos dicho de la importancia y el orden progresivo del creyente, de hijo a siervo, de siervo a ciudadano, de ciudadano a súbdito, de súbdito a dignatario, de Malhut, lo hemos dicho en otras sesiones. Y también no quiero pasar por alto lo que también hemos ya dicho y enseñado. Primero, identificar la semilla de Yeshua, la palabra de Él. En este mundo hay muchas voces, hay mucha charlatanería, hay muchas tonterías y muchas cosas falsas, incluso doctrinas de demonios y voces de demonios que los creyentes debemos saber distinguir. Primero, identificar la semilla. Segundo, tener la semilla, tenerle a Él. Él es la simiente del postrer Adán, de la nueva creación. Tercero, hacer barbecho con nuestra vida. ¿Qué significa eso? Barbecho es como cuando se mete el arado a la tierra y saca todo lo que hay ahí. Hiere la tierra y sale a reducir toda la impureza que está escondida. Así con nosotros. Está escrito hacer barbecho. Jeremías, Isaías. Ok. Una vez hecho barbecho, valga la rima esa, cultivar la semilla. ¿Cómo se cultiva? Orando, estudiando la palabra, escudriñando la palabra. Todo tiene su tiempo. Y tenemos que tener tiempo para escudriñar la escritura, para entender la doctrina de bendición, para entender la doctrina de Yeshua, para entender su mente.
para instalar su palabra en nuestra mente. Quinto, tener el fruto de la semilla, porque la semilla tiene que dar fruto, y si se está cultivando tiene que dar fruto. Ya lo hemos dicho, ustedes saben cuáles son los frutos del Ruach: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y no me canso de repetirlos, aunque sea de corridito. Quinto, bueno, ¿y tengo un fruto para qué? Sexto, pues para manifestar el testimonio de la simiente. El fruto no es para presumir que somos más que los demás, sino para presumir a Yeshua. El fruto está denunciando que algo raro pasa en nosotros, algo superior, algo más excelente, que ya no reaccionamos con berrinche, con enojo, con altanería, que ahora reaccionamos con sobriedad, con shalom, con longanimidad para con los demás, y que nuestra manera de entender la vida ya no es en las ventajas personales, con la ley del asadón, todo para acá y todo para acá y todo para acá, sino con la ley del pico y de la pala, de que tenemos que picar piedra y además tenemos que esforzarnos, y la pala es hacia adelante, ya no como el asadón. Séptimo, cuando esto empieza a configurarse en nuestra vida, entonces aparece el testimonio de la simiente. El testimonio, y entonces se empieza a configurar la bendición. Y al rato usted es una bendición en todas partes, porque eso es lo que dice el llamado de Abraham: vete de tu casa, de tu parentela, y te haré una gran nación, te haré renombre y serás bendición. No, ahí viene no, ahí nos vimos, porque contamina todo, luego los empieza a pelear todo el mundo, una discutidera y todo se echa a perder, y todo el mundo acaba enojado y tropezado. Serás bendición, que cuando llega la autoridad de Yeshua ahí, la sabiduría de Yeshua, la redención de Yeshua. Somos una solución en busca de problemas, ya no somos el problema, empezamos a oler a bendición. La gente entonces quiere hablar contigo porque sabe que va a tener una bendición. Y eso, ¿cómo debe ser nuestro anhelo llegar ahí? Para la honra de Yeshua. Y el octavo punto es que asumamos o asumir el señorío de Yeshua, que eso es, en este momento, para nosotros es impensable, cuando no nos podemos ni sostener en pie. Y lo que Yeshua promete es que Él es el Señor de señores y que nosotros reinaremos con Él. Bueno, antes de que Él regrese, a mí me gustaría manifestar eso, el señorío de Yeshua. ¿Qué significa eso? Que ya las circunstancias no son las que te gobiernan, sino al revés. Que tú condicionas las circunstancias y no las circunstancias te condicionan a ti. Con todo esto estaremos tratando, a comenzar por nuestra desprogramación y reprogramación en Yeshua. Nuestra programación es todo aquello que traemos arrastrando desde niños. O sea, no solamente traemos las costumbres de nuestro entorno en casa, sino que esas costumbres de nuestro entorno en casa vienen de nuestros padres y de nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, hasta no sé qué generación. Y nosotros tenemos que ser desprogramados de eso. Por eso Yeshua lo dijo en estas palabras: arrepentíos porque Malhut se ha acercado, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque el reino está entre ustedes. O en Juan dice: arrepentíos o perecerán o fracasarán. ¿Qué significa arrepentíos? Desprogramarnos, cambiar nuestra manera de pensar. O sea, no es que yo soy así porque así me hizo el Señor. No es cierto. Así te hizo el pecado, así te hizo la soberbia, así te hizo la influencia de Satanás. Entonces, ¿para qué murió Yeshua? Sino para que seamos transformados de todo a todo. Y tenemos que aprender esa desprogramación y reprogramación en Yeshua. Es decir, que Yeshua se empiece
a manifestar en mí, en nosotros. Miren nada más esto. Fíjense, hay muchos que cuestionan a Saulo de Tarso porque no entienden la gracia. Se aferran a caprichos judaicos. No entienden que la restauración de Israel no es al judaísmo, ni al cristianismo, obviamente. Es a Malhut. Pero quien tiene una experiencia con Yeshua y quien comprende la gracia, ahora sí que por la gracia de Yeshua, por la gen de Yeshua, entiende el testimonio de Saulo y entiende que Saulo no contradice la Torah, la explica. Está escrito cuál es el nuevo programa en nosotros, en el testimonio de Saulo de Tarso y también en el de Simón Pedro y en todos los discípulos, pero más abierto, el que habla más de esa reprogramación es Saulo de Tarso, en 1 Corintios capítulo 1, que Mashiach nos ha sido hecho Geburah o Tiferet, poder, sabiduría, santificación, justificación y redención. Esta es la nueva criatura en mí, manifestando esta naturaleza eterna. ¿Para qué nacimos de nuevo? ¿Para estar acá abajo en un berrinche y en debates y en tonterías? No, para crecer y para manifestar estas cosas que son cualidades eternales del primogénito de entre los muertos. Y nada más lo vamos a mencionar así de rápido por el tiempo que tenemos encima. Y otro día entramos a detalle en algún taller específico. Por eso Yeshua, fíjense lo que Yeshua dice, que cuando yo leí la primera vez esto, yo dije, esto, quién sabe para quién lo estará diciendo, pero es insufrible y es impensable para mí, porque no lo comprendía. Estamos hablando hace 30 años que empecé a leer el libro de Mateo, tenía yo 18 años creo, 19, fue cuando nací de lo alto por su misericordia, por su rajem. Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No, yo dije, pues aquí se acabó el cuento para mí. Yo no sé por dónde empezarle. ¿Qué es esto? Los evangelistas presbiterianos que visitaban la tienda ahí de mis papás, pues hablaban muy bonito, cantaban, daban un estudio y pues sí, se sentía algo distinto cuando yo salía de estar ahí de mala gana y luego después salía y sentía, caray, pues como que me siento raro, ligero, mejor, bien, no sé, como algo así. Pero de eso a decir, pues ser perfectos, pues yo dije, no, pues eso, quién sabe de qué será. Y es Yeshua el que está diciendo, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué? Dicho en este momento, cuando la apostasía se desborda por todas partes, entre todo lo que hay en este mundo, 30,000 religiones, no sé cuántas, pero en nuestro contexto, catolicismo, cristianismo evangélico y judaísmo mesiánico y todas sus derivaciones, en este momento, hablar de ser perfecto, cuando no se sabe ni quién es quién, sí, en este momento, porque la obra del Padre es perfecta y su obra es única. Por eso dice Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai es único y su obra es única. Perfecto. Del hebreo tamim, entero, verdadero, sin defecto, sin tacha, irreprensible, íntegro. Yeshua dice que esto que acabo de decir es posible serlo. Y si Él dice que es posible, entonces es posible. Una vez yo, recién creyente, oía por ahí un pastor, no, es que es difícil, hermanos, es difícil. Y todo el mundo se la pasa diciendo que es difícil. Entonces, ¿por qué Yeshua dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga? ¿A quién le hacemos caso? ¿Qué es lo difícil? Que nuestra arrogancia, nuestra soberbia, para con nosotros mismos, la pongamos a un lado. Eso ha sido lo difícil. Pero Yeshua dice, no, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y sean perfectos, para acabarla de acabar. Sean enteros, verdaderos, sin defectos, sin tacha, irreprensibles, íntegros.
yo no puedo producir eso como un simple ser humano, a menos de que alguien más grande que yo y más poderoso que yo esté en mí. Por eso Yeshua lo estaba diciendo, porque ya no tenemos excusa. ¿Usted recibió a Yeshua? Ah, sí, bueno, pues vamos a ver si es cierto. Y no lo que trae es pura soberbia en la cabeza. En el griego la palabra perfecto, teleios, crecimiento mental y de carácter moral, completo, alcanzar madurez, maduro, perfecto, recto. O sea que viene siendo lo mismo, que un poquito más aplicado que lo que explica el hebreo, aunque el hebreo hay muchas más aplicaciones, obviamente. Ahora evaluemos que dónde estamos en este momento. Primera de Pedro, primera de Shimon Heifa 5:10. Mas el Eterno, el Creador de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Yeshua HaMashiach, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. No, pues yo ya me morí. Bueno, sí, ahora vivo para Yeshua. O sea, no, pues ¿saben qué? Como que mejor nos regresamos, ¿no? A un lugar donde nos estén divirtiendo y estemos brincando y aplaudiendo y diciendo gritos y cositas así, porque esto ya como que no va con lo que me está pasando en la vida. Como que a ver, Él mismo os perfeccione. Mejor no levanten la mano los que ya son perfectos aquí. ¿Sí? Primero es ser perfeccionados. Aquí hay una secuencia sine qua non. Es decir, hay un orden progresivo, condicionado, sin lo cual. Es decir, dice, Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Es decir, no se puede estar establecido en Yeshua sino antes se ha sido fortalecido. Y no se puede estar establecido y fortalecido sino antes hemos sido afirmados. Y no se puede estar establecido, fortalecido y afirmado sino antes somos perfeccionados. Ay de mí, que soy hombre pecador e inmundo de labios, como dijo Isayahu. ¿Qué le vamos a contar al mundo? Ah, sí, me vienes a hablar de un Salvador. Oye, pues primero que haga algo por ti, ¿no? Por eso el mundo no nos escucha, porque su triste vida no es impactada por nuestra triste vida. Primero tiene que ser Yeshua incorporado en nosotros como otra calidad de vida, como otra muestra de la eternidad, con pies y cabeza y cuerpo humano en aquel que ha salvado, tú y yo, manifestarse Él. Eso hace el testimonio. Eso es lo que hace atractivo a los demás, a los que van a venir. Eso es lo que les llama la atención. Esos te van a oír cuando tengas algo que reflejar en ti de Yeshua. Ser perfeccionados, ¿qué significa? Pues ser íntegros, verdaderos, sin defectos, sin tacha, enteros, irreprensibles, nada más ni nada menos. Ok, ya lo dijimos, aquí hay un orden progresivo sine qua non en condiciones sin las cuales. Es decir, primero es perfeccionado para ser afirmado, y luego una vez afirmados somos fortalecidos, y una vez fortalecidos ya establecidos como algo inamovible, como Sión. ¿Se acuerdan de la conferencia pasada? Que Sión significa eso, una columna inamovible, que inspira respeto, que inspira confianza y que inspira poder y que se le teme. Por eso está escrito, es Sión a los lados del norte de la ciudad del gran rey. Ahí es donde Yeshua va a reinar por 1000 años. Bueno, ese es otro tema.
rectitud. O sea, ¿cómo es la obra? Su obra es perfecta, ya vimos que es perfecto, según él. Ahora, rectitud, del hebreo yashar, algo o alguien que se acomoda por un convenio en derecho, alguien que se ajusta por un derecho adquirido, hombre íntegro, razonable, que vive rectamente, que vive ecuánimemente, que vive equilibradamente y que vive sobriamente. Eso es yashar, es la palabra hebrea de donde dice sus caminos son rectitud. Elohim de verdad emet, del hebreo emet, que es realidad de trasfondo, realeza, estable, confiable, firme, recto, seguro, inamovible, invariable, inalterable, absoluto. Yo soy de una sola pieza y no ando en simulación, ni ando en hipocresía, ni ando en veleidad, en el nombre de Yeshua. Ese es el carácter del creyente. Ese es el carácter de Yeshua en usted, en mí. La esperanza de gloria para nosotros, en que solamente tenemos permiso de gloriarnos en Él. El que se gloríese en el Señor, y es la gloria que van a ver sus vecinos y sus amigos y los que están a su alrededor en un momento dado. Ok, Elohim de verdad sin ninguna iniquidad. Iniquidad, vamos a ver qué es. Ebel, Abal, el hebreo, es distorsionar, pervertir, desviar, maldad, injusticia, injustamente, que en el derecho romano, latino, aparece como delinquere, de donde sale la palabra delito, que es, delinquere es salirse del camino. ¿Sí? Iniquidad, ¿qué es? Distracción, perversión, pervertir, distorsionar, desviar, maldad, injusticia, injustamente. Ok. Justo. Su obra es perfecta, todos sus caminos son rectitud. Elohim de Emet, de verdad, sin iniquidad. Justo. Tzadik, el hebreo, es derecho, justo, recto, alguien que hace todo derecho y en derecho. Ahora sí, esta persona es derecha. Un tzadik, que justifica todo y que purifica todo lo que hace. Eso es en el hebreo. O sea, que tiene un entusiasmo de avanzar todos los días, de no conformarse, como bien lo dice el comentario de Saulo en Romanos 12, 1 y 2. Romanos 12, 1 habla de la sujeción de la carne, y Romanos 12, 2 de no conformarse a este mundo, de no quedarse estancados, de no hacerse a la manera del mundo, sino transformándonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Elohim. 30, 60 y 100 por uno de fruto. Ok. Alguien que erradica todos los vicios y mañas, que erradica su propia opinión, nuestra propia opinión. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Pues más esperanza hay para el necio que para tal hombre. Ese es el llamado de la obra del Padre, que tenemos que ser quienes erradicamos la injusticia, la iniquidad, la mentira, la falta de rectitud. Evidentemente, los vicios, las mañas, la propia opinión, la arrogancia, la soberbia, los rencores, amarguras y resentimientos y altanería y ojos altivos y lengua mentirosa y simulación y la hipocresía y la veleidad y el doble ánimo y la envidia y la competencia y la contienda y la ira y el debate, etcétera, etcétera, etcétera. Hace unos días llegó aquí alguien. Oiga, ¿ustedes qué opinan? Porque yo he hablado con rabinos, con pastores y con muchos, y yo les pregunto y no he llegado a una conclusión. ¿Usted qué opina? ¿La salvación se pierde o no se pierde? Y le digo, ¿sabes qué? La salvación es algo muy personal. Si tú quieres creer que se pierde, pues es cosa tuya.
si no se pierdes cosas. Mira, yo no me mandaron a hacer debates, perdón, yo tengo una relación personal con mi Padre Eterno y tengo un temor y temblor por mi salvación, porque dice, ocupados con temor y temblor de vuestra salvación. Si es que otros aspectos también, que si el milenio va a ser antes o después, que si el rapto, que si no hay rapto, que si, ¿sabe qué? Pues a mí no me interesa debatir esos asuntos. Lo que me interesa es que Yeshua murió por mí y resucitó por mí, y que yo necesito ser conformado a su imagen y semejanza, la de la nueva criatura. Las cosas doctrinales, pues yo creo son para cada uno en particular. Si usted quiere organizar un debate de eso, bueno, pues hágalo, pero yo no participo. No nos mandaron a eso. Pura soberbia, pura tontera, pura ocurrencia, pura posición. Y eso lo advierte el Padre en Isaías 58. ¿Para qué ayunan? Para andar haciendo debates y tonterías. No ayunen para eso. ¿Cuál será el resultado de erradicar de nosotros mismos la iniquidad? Lo mismo que fue para Abraham. ¿Qué? Bendición. Bendición gradual. En tanto más Abraham entendía, más crecía en bendición. En tanto más Abraham asumía la posición que debía asumir, más la bendición se manifestaba. En tanto más Abraham hacía correcciones a sus errores y hacía los procedimientos correctos, más bendición se añadía a su vida y a su gente, a su casa, a su pueblo. Nosotros aún no entendemos la interdependencia que debemos tener, porque está mandado: Shema Israel Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Hinei ma tov banayin shevet achim gam yachad. Vean la importancia y lo sublime de estar los paisanos, los hijos de la misma nación, en interdependencia unánime, unanimidad. Todavía no llegamos a eso. ¿Cómo queremos bendición? Porque ahí está la promesa. Salmo 133. No está escrito que porque es como el buen óleo que desciende desde la barba, desde la cabeza, de la barba de Aarón hasta el borde de las vestiduras. Y ahí envía ¿qué? Adonai, bendición y salvación. Por eso, bendición, salvación, una calidad de vida de la eternidad aquí abajo como botón de muestra, como testimonio. ¿Cuál es el resultado de Abraham de haber obedecido? Hijos, multiplicarse. No podemos pasar por alto a Ismael, Isaac, y luego Isaac, la historia de él con sus hijos Jacob y Esaú, y luego los 12 patriarcas, los 12 hijos, las 12 tribus, ¿sí? ¿Cuál es el resultado de erradicar de nosotros mismos la iniquidad? El mismo resultado que fue para Abraham, lo repito. Hijos, Salmo 133. Recursos, Salmo 133. Honorabilidad, es decir, bendición y autoridad, como lo expresa el Salmo 126. Un testimonio de una calidad de vida distinto, donde está erradicado el pecado, donde está erradicada la maldad, donde está erradicada la injusticia, la desigualdad y todos los vicios que aquejan al mundo. Ahora, el procedimiento. ¿Cómo le hacemos para llegar a ese punto de tratar conmigo mismo? Isaías 58. ¿Dónde comienza? Isaías 58. ¿Cuál es el verdadero ayuno? Vamos a checarlo. Clama a voz en cuello. No te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la Torá de su Creador. Me piden justos juicios y quieren acercarse al Creador. ¿Por qué? Dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. ¿A qué se refiere con ayuno? Aquí aparece como ayuno, pero también la palabra hebrea habla de consagración. O sea, ¿para qué se quieren consagrar a mí, según ustedes?
¿sí? He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente, no se consagren como hasta el día de hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Sí, porque un corazón que no, yo voy a ayunar y les voy a poner ejemplo a todos estos y a los demás y voy a pantallar a medio mundo. De ahí arriba están diciendo, pues, ¿qué andas haciéndote, el tonto? Pobre tonto, ingenuo, charlatán, como dijera el Talmud de José Sosa, el rabino José Sosa, que fue paloma por querer ser gavilán. Es tal esa consagración que yo escogí, o ese ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Adonai? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Adonai será tu retaguardia. Entonces invocarás y él te oirá, y te oirá Adonai. Clamarás y él dirá, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Adonai te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Si retrajeres del día de Shabbat tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Adonai, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Adonai, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Adonai lo ha hablado. Non discordarti me, la vita mia è legata a te. Io t'amo sempre più nel sogno mio di mani tu. Non discordarti me, la vida mía legate a te. Desatar las ligaduras de impiedad. Y esa área estaba yo tarareando, ya casi sin aliento por toda esa lectura. Dice, no te olvides de mí, porque la vida mía está ligada a ti. No te olvides de mí, porque en el sueño mío siempre apareces tú. ¿Qué es lo que lo tiene a usted ligado a una ligadura de impiedad? Desatar las ligaduras de impiedad. Ya el tiempo no nos da hoy para entrar a ese tema, pero ese tema yo lo quisiera tratar en una conferencia especial. Yo creo que tenemos que programarla un jueves o un martes para hablar de este asunto de las ligaduras de impiedad, porque tenemos que desprogramarnos de todo aquello que nos ató a una ligadura de impiedad, y por eso no avanzamos en lo personal. A menudo los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto hay a su alrededor. Esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par, sin respeto al horario ni a las costumbres, y a los que por su bien dicen que hay que domesticar. Niño, deja ya de fregar con la pelota. Niño, que eso no se hace, que eso no se dice, que eso no se toca.
cargan con nuestros dioses y nuestro idioma, con nuestros rencores y nuestro porvenir. Por eso nos parece que son de goma y les bastan nuestros cuentos para dormir. Nos empeñamos en dirigir sus vidas sin saber el oficio y sin vocación, sin respeto al horario ni a las costumbres, con la leche templada y en cada canción les vamos transmitiendo nuestras frustraciones, con la leche templada y en cada canción. Niño, deja ya de fregar con la pelota, niño, que eso no se hace, que eso no se dice, que eso no se toca. Nada ni nadie puede impedir que sufra, que las agujas avancen en el reloj, que decidan por ellos, que se equivoquen, que crezcan y que un día nos digan adiós. Un poema anusim que no deja de contener la vocación profética de nuestro pueblo anusim, a pesar del estado cautivo en la cultura pagana. Bueno, este poema, que tan tierno me ayudó a crecer cuando era niño, refleja nuestras ataduras y refleja el problema que tenemos que resolver en Yeshua para ser ahora los hijos de Yeshua, los siervos amados, para ser los que resplandecemos como Él mandó. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Tenemos que entender nuestro llamado y tenemos que entender, tratar con nosotros mismos, y como está escrito, lo mismo que le dijo a Abraham, nuestro Padre eterno: anda hacia ti, sal de tu mundo, sal fuera de tu mundo. Y que Yeshua lo puso más concreto todavía: el que va en pos de mí debe tomar su madero, debe negarse a sí mismo, tomar su madero y sígame. Amén. 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 Este tema de Isaías 58 lo vamos a tratar en una sesión especial, para la honra de Yeshua, para la gloria de Yeshua. Shabbat Tov. Shabbat Tov.